Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con la presencia de Nacho Escursel. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y con la de Anita Fuentes, nueva invitada. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes. Gracias por Muchas gracias invitarme por hoy. venir a nuestro programa. Anita, te voy a presentar. Nacho no necesita presentación porque es habitual de nuestros programas. Eres doctoranda en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Has sido analista de cine y de cultura en Canal Red y también eres miembro de la red de investigación Security in Context. Muchas gracias, como digo, Anita, por venir a nuestro programa. Un programa muy especial que vamos a hacer hoy, que es como digo, un especial, y valga la redundancia, sobre la manosfera. Este submundo que se mueve en Internet, submundo que cada vez está tomando mayor popularidad. Y vamos a hablar de qué es la manosfera, cómo surge la manosfera, hace ya bastantes años, qué subgrupos o subculturas componen esta manosfera. Vamos a hablar del discurso que tienen, de la relación que tienen con ciertas tendencias políticas, especialmente con la extrema derecha. Vamos a hablar también de cómo está evolucionando su influencia a nivel social. Nos preocupa especialmente la influencia que está teniendo esta cultura de la manosfera sobre jóvenes, especialmente sobre hombres jóvenes, pero en general sobre hombres, pero también sobre algunas mujeres. Y también vamos a hablar de quiénes están popularizando toda esta cultura de la manosfera. Y bueno, sin más, te voy a pasar la palabra a Anita para que nos empieces comentando, haciéndonos más o menos, para quien no lo conozca, una definición de qué es la manosfera y cómo surge la manosfera, dónde están sus orígenes. Pues bueno, yo creo que lo primero de todo es, antes de entrar a definir qué es la manosfera, qué es este fenómeno, ¿no? Creo que es importante resaltar el contexto sociopolítico en el que se enmarca la manosfera, el nacimiento y la consolidación, digamos, y la popularización de la manosfera, ¿no? Entonces, lo primero de todo, pues no se puede ignorar que en los primeros años efectivamente ha habido un gran avance de la conciencia feminista, tanto a nivel global como específicamente en el contexto español. Bueno, tenemos movimientos como el Me Too, que ya lo dejamos bastante atrás, ¿no? Pero ha influido muchísimo. Tenemos movimientos aquí como el Hermanas Yo Sí Te Creo, o el más reciente de todos, ¿no? El hashtag Movimiento Se Acabó, que inundó las redes sociales este verano o este septiembre, ¿no? Como respuesta al caso Rubiales, ¿no? Entonces, todo esto son prueba de este avance en la conciencia feminista. Pero bueno, yo siempre la cito, ya lo dijo Susan Faludi, que tenía mucha razón, a toda ola de avances feministas le sigue pues una reacción misógina, ¿no? Y creo que ya a finales de 2023, después de todo lo que hemos visto, ¿no? En la pasada legislatura, en redes sociales, en los medios de comunicación, en estos últimos años, ¿no? Podríamos afirmar bastante claramente que nos encontramos en una situación de reacción antifeminista que se caracteriza por esa visión del feminismo pues como una ideología que se impone desde los sectores progresistas y que pretende desproveer, ¿no? Quitar a los hombres sus derechos y otorgar todo el poder a las mujeres, ¿no? Y me quiero detener en esto de quitar a los hombres sus derechos, ¿no? Porque creo que es importante esa confusión tan deliberada entre los derechos y los privilegios, ¿no? Que intentan que nos creamos, hacernos creer desde la manosfera, y que es una herramienta con la que juegan mucho los actores antifeministas para alimentar esa reacción, ¿no? Igual que los islamófobos o los xenófobos instrumentalizan a los menores extranjeros no acompañados, o igual que instrumentalizan conceptos como el de seguridad o conceptos como el femonacionalismo, por ejemplo, también, que es muy interesante cómo se utiliza, ¿no? Un falso feminismo para promover ideas xenófobas e islamófobas, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, bueno, que el antifeminismo, por supuesto, es
un movimiento que está muy pensado, que está muy estudiado, muy estructurado, con unas estrategias muy claras y una retórica que está muy testada y que claramente funciona, ¿no? Y en este sentido vemos muchas intersecciones, que luego entraremos en esto, entre el antifeminismo y los discursos de la extrema derecha, ¿no? Pues, por ejemplo, se apoyan mucho en la retórica de la libertad de expresión frente a los límites de lo considerado como lo políticamente correcto. También, tanto la extrema derecha como el antifeminismo se valen de estrategias como la apelación a emociones negativas, como la rabia, el miedo, el odio, ¿no? También utilizan mucho el humor, que también lo hablamos después, y las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales para calar en la sociedad, ¿no? Que esto es como una de las claves de la manosfera. Entonces, con todo esto en mente, ¿no? ¿Qué es la manosfera? Bueno, pues hay una autora que se llama Debbie Ging, que es un referente ya en los estudios de masculinidades y de misoginia online, y ella define la manosfera como una confederación o como un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos. Se refiere no a las comunidades, sino a los espacios, que me parece interesante, ¿no? Es decir, ella define la manosfera como ese conjunto de foros, webs, chats, grupos de, pues por ejemplo, de Facebook, canales de Telegram, cuentas de Instagram, ¿no? Perfiles, como todos estos espacios que existen en el mundo, en la esfera virtual, que dan cabida a movimientos masculinistas basados en la propagación de discursos misóginos y antifeministas, ¿no? Y según esta autora, aunque luego sí que es verdad que se ha escrito más sobre el tema y que, que se ha adaptado el tema de la manosfera a distintos contextos geográficos y culturales. Por ejemplo, en España tenemos a bastantes investigadoras ya estudiando este tema. Yo, por ejemplo, estoy investigándolo, ¿no?, en el contexto español, pero digamos que la categorización de la manosfera de la que se parte es de la que hace Debbie Ging en su artículo Alfas, Betas e Incels de 2019, que lo recomiendo a quien lea en inglés, y en él distingue entre 4 subculturas dentro de la manosfera. No sé si antes de esto me queréis interrumpir o decir algo, porque yo estoy aquí soltando todo el rollo, pero no, adelante. No, sigue. Me parece muy interesante, vamos, solo como una pequeña apostilla sobre lo que esa confusión deliberada que tienen en la manosfera entre lo que ellos llaman libertad de expresión y la normatividad que surge o que emana el feminismo, ¿no? Porque todas las sociedades tienen sus normas, evidentemente en todas están las cosas que están permitidas y las que no están permitidas, y evidentemente esta gente lo que rechaza es esa normatividad que es mucho más igualitaria a la que emana el feminismo. Eso es lo que no quieren aceptar, que es esa pérdida de privilegios al fin y al cabo. Bueno, muy interesante. Yo creo que podríamos profundizar un poquito luego en esto más adelante, pero continúa, disculpa. Adelante. Sí, y eso va por la línea de lo que decía de la libertad de expresión en realidad es un derecho, ¿no? Es como constantemente jugar con la pérdida de derechos cuando realmente se refieren a la pérdida de privilegios, que son dos cosas completamente distintas, porque la igualdad se basa en efectivamente que no haya privilegios, porque si todos somos iguales, nadie tiene más privilegios sobre otra gente, ¿no? Eso sí, que todos tengamos los mismos derechos, no que nadie tenga derechos. Entonces, bueno, ahí es como una falacia, ¿no?, en la que se basa mucho este tipo de argumentarios en falacias, y que es normal que la gente se lo crea porque da lugar a error, y ya te digo que es una confusión deliberada, o sea, no es una confusión accidental de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo sobre la categorización de la manosfera, bueno, pues primero los que surgen, la primera subcultura que se identifica son los llamados artistas o gurús de la seducción. En inglés se les llama pick-up artists, que yo siempre digo que son básicamente como el personaje de Barney Stinson, para quien hayáis visto cómo conocía a vuestra madre, ¿no? Que son hombres que ven a las mujeres pues como meros objetos sexuales
y que desarrollan una serie de estrategias, casi como si fuera un juego, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama The Game, que es como el clásico, el libro clásico donde se reflejan todas estas reglas de los artistas de la seducción, y estas estrategias pues están pensadas para utilizar a las mujeres para estos fines, ¿no? En muchas ocasiones, por no decir siempre, engañándolas y también muchas veces ejerciendo violencia sexual de distintos grados sobre las mujeres, ¿no? Y luego surge otra subcultura, probablemente la más violenta de la manosfera, ¿no? Que son los incels o los célibes involuntarios, de ahí viene la palabra incels, ¿no? Que rechazan los planteamientos de los artistas de la seducción y dicen que esto solo funciona para hombres con cierto capital erótico, es decir, hombres con privilegios, ¿no? Pero que si eres un hombre considerado, por ejemplo, feo, de clase baja, pobre, etcétera, estos trucos no funcionan. Y hasta ahí puede tener algo de sentido, yo creo, el planteamiento que proponen los incels, porque es cierto que estamos sujetos a unos ideales de belleza que son injustos y que perpetúan totalmente las desigualdades ya existentes en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, dirías, bueno, pues tienen razón, ¿no? El problema es que los incels, y recomiendo, de hecho, que leáis, si os interesa este tema, un capítulo del libro Misoginia Online de Asun Bernardez y Yana Franco, que han estado ya en este programa, ¿no? En el que se habla en detalle de esto desde un punto de vista económico, ¿no? Del mercado, de las relaciones, digamos, del mercado de las relaciones sexuales, ¿no? Bueno, pues el problema es que los incels consideran que tienen derecho, ¿no? A mantener relaciones sexuales, que mantener relaciones sexuales es un derecho, específicamente con mujeres, que tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres y que este derecho se les está negando, y se lo están negando específicamente, no las desigualdades que existen, ¿no? Se lo están negando las mujeres. Entonces ven a las mujeres pues como seres superficiales, clasistas, malos, ¿no? Seres despreciables, que no son capaces de ver más allá, ¿no? Que no son capaces de ver el valor que pueden aportar estos hombres por no ajustarse a los ideales, ya sea de belleza o a los ideales de éxito o a los ideales de éxito, digamos, a nivel económico, ¿no? Masculinos, que son claramente unos ideales, igual que muchos ideales, muchos estereotipos de género que se aplican a las mujeres son bastante intangibles e injustos, también los que se aplican a los hombres son bastante injustos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lejos de cuestionar, como hacemos desde el feminismo, estos ideales, ellos lo que proponen básicamente es una reacción de odio hacia las mujeres, una culpabilización, y se atrincheran en pues esta actitud, ¿no? De celibato, además involuntario, porque a ellos sí les gustaría tener relaciones sexuales con mujeres, pero como no las tienen y no quieren cambiar la sociedad, cambian la manera en que ven y se relacionan con las mujeres. Luego hay otra rama de la manosfera que son los llamados MGTOWs, que son Men Who Go Their Own Way, es un acrónimo para los hombres que siguen su propio camino, que son menos violentos que los incels, que no necesariamente tienen esos mismos malestares que tienen los incels, ¿no? Pero que básicamente deciden pasar de las mujeres voluntariamente, porque sí que comparten ese sentimiento de que las mujeres pues, son malas, son despreciables, las ven como seres inferiores y básicamente consideran que es inútil relacionarse con ellas y construir un proyecto de vida con ellas. Entonces son hombres que creen mucho en la fraternidad, que creen mucho en una vida sin mujeres, en una vida solitaria, etc. Y ya por último tenemos a los MRAs, los Men's Rights Activists, que son los activistas por los derechos de los hombres, que suelen ser hombres de edad más avanzada y que se centran en temas como el divorcio, como las custodias de los menores, etcétera, ¿no? Y digamos que esta subcultura está más orientada hacia el activismo y hacia la justicia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una subcultura bastante importante de la manosfera porque está muy centrada en lograr cambios reales, en influir en las leyes y en las normas de la sociedad que ellos consideran que perjudican a los hombres en favor de las mujeres.
Y bueno. Perdóname un inciso, sí. Un inciso cortito. De hecho, lo más peligroso de este grupo es que son particularmente sutiles. Es verdad, sí. De hecho, bueno, en todos estos grupos hay mucha sutileza, digamos, menos en los incels, yo creo, porque, por ejemplo, los artistas de la seducción también tienen su parte de sutilidad, ¿no? Que es como, bueno, no tenemos por qué odiar a las mujeres si lo que queremos es tener relaciones con ellas. Los mictos también son algo más sutiles, pero es verdad que los activistas por los derechos de los hombres juegan mucho con esas contradicciones de, bueno, nosotros lo que queremos es ser buenos padres, pero no nos dejan, juegan mucho con la subversión, yo creo, del argumentario feminista y eso los hace, digamos, más peligrosos, yo creo. Pero bueno, lo que iba a decir es que a pesar de toda esta diversidad, ¿no?, de subculturas, de posicionamientos ideológicos y tal que hay dentro de la manosfera, estos espacios de Internet, ¿no?, que les dan cabida y que se han ido agrandando y popularizando, pues se caracterizan básicamente porque tienen una posición misógina y un rechazo al feminismo muy fuerte, ¿no? O sea, esto es lo que une a todo este conglomerado, confederación de espacios y de comunidades tan heterogéneas. Y no solo coinciden en sus planteamientos ideológicos en torno al género y al feminismo, sino que también parten de las mismas estrategias, ¿no? O de estrategias muy similares a nivel de comunicación, ¿no? Entonces, no sé si lo he comentado, si lo he tocado un poco antes, pero bueno, básicamente los usuarios de la manosfera, habiten la plataforma digital que habiten, coinciden en crear marcos comunicativos antifeministas y marcos ideológicos antifeministas, ¿no? Desde los que aproximar todo lo que ocurre a su alrededor. Ocurre cualquier cosa y ellos recurren a un marco ya establecido, ¿no? Y lo adaptan a lo que esté pasando en la actualidad, ¿no? Coinciden también en la perpetuación de los estereotipos de género a través de muchas herramientas, ¿no? Mensajes, memes, noticias, vídeos, etcétera, ¿no? Todos ellos contribuyen a esa perpetuación de los estereotipos de género, coinciden en la legitimación y en la banalización de la violencia machista y específicamente también de la violencia sexual, que esto es algo de lo que podemos hablar luego también, en cómo la banalizan, ¿no? Y coinciden casi siempre en la diseminación de discursos de odio contra los colectivos minoritarios o vulnerables. Y de hecho se me ocurre también el uso de la irreverencia, el humor, lo políticamente incorrecto, que esto es algo muy trampista, muy ayusista aquí en Madrid, ¿no? Bueno, ya está, las feministas, las investigadoras, las activistas dando la chapa otra vez con sus discursitos, como estoy haciendo yo ahora mismo, qué aburrido, nosotros vamos a decir cosas graciosas, divertidas, provocadoras, y en ese sentido nos tienen la batalla ganada, ¿no? Porque pues no luchamos con las mismas armas, digamos. Me parece interesantísimo ese planteamiento que haces como parte de esta reacción. La manosfera, al fin y al cabo, lo podríamos definir como una parte de esa reacción contra el feminismo. No es la única, obviamente, pero es una parte de la reacción contra el feminismo. Por supuesto, el feminismo, para cualquiera que tenga una ideología más igualitaria, que piense en una sociedad más igualitaria, con menos privilegios, pues siempre es bienvenido. Es una de las patas fundamentales que tenemos en la lucha por una sociedad mejor, más igualitaria. Pero cualquier avance de este tipo pues tiene una reacción por parte de quienes no quieren esos cambios, por parte de quienes quieren que persista el modelo de sociedad en el que estábamos, o incluso quieren uno todavía con más privilegios, con más jerarquía, menos igualitario. Entonces, dentro de esa reacción que comentas, misógina, antifeminista, una parte, desde luego, muy importante es esa violencia contra las mujeres, violencia de todo tipo. Sí, me parece
que es un tema muy interesante para tratar. Bueno, Nacho, coméntanos, ¿por qué crees que estamos hablando de la manosfera? Nos preguntamos, a ver, ¿tan importante es esto para que tengamos que hablar de ello? ¿Está penetrando esto con fuerza en las mentes de muchos hombres, este discurso que ha surgido de la manosfera? ¿Está adquiriendo, tú crees, cada vez más importancia? Sí, a ver, en referencia a lo que comentás, hay muchas teorías, al menos desde lo que es la comunicación, de dónde surge todo esto. Una de las teorías que es, a ver, resulta un poco contradictoria, un poco disparatada, pero tiene cierto peso, cierta validez, lo que se llama, o lo que se conoce, mejor dicho, como el efecto de validación. ¿En qué consiste el efecto de validación? Digamos que tenés un grupo de personas y en esto han colaborado mucho las redes sociales y las nuevas tecnologías, un grupo de personas las cuales tienen una visión o pertenecen a un colectivo, más concretamente que pertenecen a un colectivo, entonces tienen puntos de vista comunes, se dan apoyo entre estas diferentes personas, empiezan a ver sus diferencias en positivo y en última instancia se empoderan. O sea, una cosa que ha favorecido mucho tras la aparición de las redes sociales es que estos diferentes grupos, y léase feminismo, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial, ojo, este, eh, homosexuales, quiero decir, ahí hay de estos diferentes grupos que las redes sociales han ayudado mucho a ese efecto de validación, que se vayan empoderando, que otros grupos vayan empatizando con la realidad de ese grupo y eso da pie a un empoderamiento. Entonces, uno de los argumentos muy defendidos dentro de la manosfera es ya no me puedo reír de ciertas cosas, ya no puedo hacer chistes homosexuales, por ejemplo. Uno de los elementos que se ve mucho, ¿no? En diversos mensajes. No es que no puedas hacer ese tipo de chistes, perfectamente los puedes hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese grupo, en ese colectivo, tiene todo el derecho del mundo y de hecho están empoderados lo suficiente como para hacerte ver de una forma muy dura de que por ahí no vayas. Que antes no existía eso. Antes eso no se veía. Antes ese grupo estaba como más diseminado, no estaba tan empoderado y no tenía la capacidad de decir, esto no me gusta. Entonces, lo gracioso de esto, y ahí es donde viene la teoría, es que esta gente de la manosfera se creen que forman parte de una de estas minorías oprimidas y como que de alguna manera se retroalimentan de ese efecto de validación que de alguna manera es el que les ha hecho perder sus privilegios, cuando en realidad nunca han sido privilegios, sino que simplemente no había alguien que pudiera levantar la voz para decir esto no. O sea, hay una tremenda confusión entre lo que es el derecho y lo que es el privilegio. Y siempre se ha asumido como no hay queja del otro lado, es que puedo hacerlo. No, o sea, simplemente es que no había queja del otro lado porque no había un grupo lo suficientemente estructurado, lo suficientemente organizado como para decir, por aquí no. De ahí que hay tanta queja sobre la cultura de la cancelación, por ejemplo, y de alguna manera se ha ido mitificando a ciertos personajes que generan contenido, particularmente contenido gracioso, de diversa índole, quiero decir, que de alguna manera están reivindicando ese discurso políticamente incorrecto o que de alguna manera va en contra de esa corriente mainstream, vamos a decir. Y de hecho, lo más gracioso de todo esto, que también hay un patrón común en la gente de la manosfera, y es una masculinidad, por así decirlo, muy frágil, muy frágil.
porque esa es la parte más contradictoria de todo esto. Todos estos grupos que de alguna manera se están quejando de la reacción por parte del feminismo, que de alguna manera es la pérdida de la masculinidad a nivel mundial, de esos antiguos valores, y en realidad los que son los ofendidos, la verdadera generación de cristal, son ellos que de alguna manera no están dispuestos a aceptar que el mundo ha cambiado y que del otro lado va a haber una queja. O sea, porque después de todo, la libertad de expresión es una carretera de dos sentidos, que va un poco en esa dirección. ¿Y cómo Sí. mitifican? Pero si me permites, Nacho, el mundo sí ha cambiado, está cambiando, pero esta gente se niega a eso y trata de que el mundo vuelva a como era antes, a ese mundo con esos privilegios. Ahora hablaremos también de toda la relación que hay entre la extrema derecha y la manosfera, en el sentido de que de esa conservación de privilegios que tenían antes, privilegios de los hombres, lo que se ha dado en llamar patriarcado, el privilegio de la cultura occidental, de los blancos, sobre que se creían en su derecho de oprimir a otras razas, ¿no? A otras culturas. O sea, toda una serie de... Y, por supuesto, los privilegios de clase, que estaban ahí también. Que por eso también existe esa aceptación de toda esa serie de privilegios por parte de esta gente, porque ellos se sienten, ¿no? Se sienten parte de esa minoría privilegiada y quieren que se perpetúen esos privilegios. Sin duda. Bueno, no sé si compartes este punto de vista. Bueno, continúa, perdona, Nacho, que te he cortado. Sí, a ver, hay mucho componente de esto. Es que evidentemente es una reacción, o sea, valga la redundancia, reaccionaria ante esa ganancia, o mejor dicho, ese empoderamiento que hay, muy particularmente de mujeres. Y cómo de alguna manera la manosfera está mitificando ciertos mensajes contestatarios con esto, de alguna gente que de alguna manera se han convertido en una suerte de gurús de la manosfera. Pongo un caso concretamente, estamos hablando de un podcast, que de hecho los que llevan adelante este podcast son personajes cuanto menos curiosos, porque ambos fueron, digamos, de los luchadores pioneros del MMA, o sea, de las artes marciales mixtas, ¿no? Estamos hablando de Don Frey y de Dan Severn, ¿no? De hecho, tienen montado un podcast que es particularmente seguido y de hecho a través de la manosfera se difunde por ahí las traducciones de este podcast, que es en inglés, que se llama Masculinidad Tóxica. Y cómo han mitificado a estos personajes. Y de hecho, lo que me resulta más llamativo de este tema es el estudio que hizo en su momento Cambridge Analytica, no por las conclusiones, no por el resultado posterior al estudio, sino de alguna manera por el diagnóstico que hizo Cambridge Analytica, que se dieron a la conclusión que había un grueso de suficiente como para poder decantar las elecciones, en este caso a favor de Trump, que de alguna manera tenía todo este discurso de una forma latente y que había que sacarlo al mainstream para poder capitalizarlo y convertirlo en voto. Que eso es realmente lo chocante de esto, que fue el análisis o el diagnóstico que hizo Cambridge Analytica y cómo eso se fue empezando a acercar a posturas de extrema derecha que evidentemente estamos hablando de grupos con un perfil conservador y ultraconservador. O sea, entre eso estaría manejándose. Y justamente el análisis al que lleva Cambridge Analytica es decir, bueno, vamos a pescar ahí. Y desde entonces se ha dado un mayor acercamiento desde la manosfera a los grupos de extrema derecha, como que antes eran más outsiders, vamos a decir, y ese acercamiento político los está acercando cada vez más al mainstream, que eso es lo realmente preocupante del asunto. Desde luego, muy, muy interesante toda esta relación entre esas ideologías reaccionarias y
y la manosfera, que comentábamos antes, Anita, que has tenido ahí un pequeño corte, que toda esa relación también que hay con esas ideologías xenófobas, por ejemplo, que lógicamente lo que está detrás de eso es intentar que persistan esos privilegios de la cultura occidental, es decir, la cultura blanca, sobre otras culturas y sobre lo que, vamos, a mí no me gusta emplear el término, pero ellos lo emplean, ¿no? Pues sobre otras razas, ¿no? Como lo llaman ellos. O sea, en fin, no sé qué piensas de toda esta relación que hay entre esas ideologías reaccionarias, esas ideologías de extrema derecha y la manosfera. Anita, ¿qué nos puedes contar sobre esto? A ver, yo, bueno, parto de la idea, ¿no? De que según... Sí, yo sí. ¿Me oís a mí? Sí, te oímos. Sí, continúa. Hola. Sí. Pues no me oís, ¿no? Vale. Hola. Un momento. Yo en este tema de las conexiones que existen entre la manosfera y la extrema derecha, diría que parto de lo que han planteado ya investigadoras feministas como Sarah Banet Weiser o como Gabrielle Dietze y Julia Roth, que tienen un libro muy interesante sobre el género y la derecha radical en Europa, ¿no? Y que lo que ellas dicen es que los movimientos de extrema derecha adoptan la misoginia no como una estrategia más, sino como la lógica alrededor de la cual giran sus planteamientos políticos. Y yo creo que esto es bastante clave, ¿no? Y es un elemento que muchos autores y muchos expertos, muchos de ellos hombres, muchos expertos en extrema derecha, no tienen en cuenta o no lo ven así, no comparten esta visión a la hora de reflexionar sobre el éxito de esta ola reaccionaria de extrema derecha a la que yo creo que estamos intentando dar respuesta en este tipo de debates, ¿no? Es que yo creo que ahí es clave, ¿no? La relación entre estos movimientos reaccionarios que tratan de conservar, nunca mejor dicho, toda esa estructura social tradicional, ¿no? Que incluía, es que una de los pilares fundamentales era la opresión de las mujeres y el dominio de los hombres sobre las mujeres, que las mujeres no pudieran acceder a los puestos de privilegio, que estuvieran más bien en el ámbito doméstico, fuera del ámbito público, que estuvieran excluidas de montones de cosas en que los hombres sí que tenían acceso, ¿no? Porque aparte de todos los privilegios que pudiera haber de clase, todos los privilegios que pudiera haber por pertenecer a determinada cultura, ¿no? Pues estaba ese privilegio masculino, ¿no? Que es el que desafía el feminismo y que era un pilar básico. O sea, sin eso jamás hubiera podido existir ese tipo de sociedad del que afortunadamente estamos saliendo, ¿no? Claro, y la historia es que ya con el feminismo interseccional que viene de las feministas afroamericanas que nos han aportado muchísimo al resto de feministas, ¿no? Y que muchas veces se las invisibiliza y se instrumentaliza mucho esto de la interseccionalidad y se le vacía de significado, igual que pasa también con el concepto de empoderamiento, ¿no? Que da mucha rabia, les da mucha rabia sobre todo a ellas que nos lo han dado muy generosamente para aportar a nuestro pensamiento y luego pues cada una lo utiliza un poco como quiere y se está subvirtiendo mucho, ¿no? Pero sí que a mí me parece muy importante siempre pensar en todos estos temas desde la interseccionalidad y pensar en que ahora que el feminismo interseccional, el feminismo transincluyente, el feminismo antirracista está teniendo mucho más auge y está teniendo más voz y más visibilidad, claro, entonces la reacción está siendo mucho más grande y está abarcando muchos otros planos, ¿no? Por eso ya como que se están difuminando un poco los límites entre qué es qué y sobre todo no solo que la reacción está abarcando muchos más temas, sino que es que la razón por la que la reacción está ya tocando muchas otras patas para que no desaparezca, digamos, el status quo, ¿no?
aparte de eso, lo que está pasando es que el feminismo está planteando un desmantelamiento total de todas las estructuras de poder, no solamente de las estructuras de género, o bueno, el feminismo por lo menos en el que muchas de nosotras creemos y en el que participamos, ¿no? Que es un feminismo, eso, que pretende desmantelar no solo las estructuras de poder que nos pueden afectar a las mujeres más normativas, blancas, de clases medias y altas, sino a todas las mujeres y más allá de a todas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también esto es un fenómeno muy interesante y que yo creo que por eso también la reacción está siendo tan fuerte, ¿no? Porque de repente no es, bueno, venga, vamos a hacerles un huequito a las señoras blancas y que se callen la boca y nos dejen en paz. Pedimos más que eso y luchamos por más que eso y creemos que eso no es un cambio real, que eso es un cambio mínimo, pero no es ceder terreno, es conseguir una igualdad real en el que todas estemos en el que todas tengamos una situación de igualdad, ¿no? En el que no existan privilegios y los privilegios no solamente aplican a los hombres sobre las mujeres. Los privilegios tenemos que ver también nosotras dentro del feminismo, ¿no? Que diría, bueno, hay que hacer autocrítica, por supuesto, ni siquiera autocrítica, autorreflexión, quiero decir, ver también las limitaciones del feminismo constantemente, que son muchas, ¿no? Y también, y esto no son dos cosas distintas, no quiero que se confunda, ¿no? Cuando hablo de mujeres antifeministas, que ya he tenido algún debate al respecto y me han dicho, no, es que ahora muchas feministas decís que las feministas que no están de acuerdo con vuestras ideas son antifeministas. No me estoy refiriendo a esto. Pero un tema que no he sacado antes cuando he hablado de las subculturas de la manosfera, que yo creo que es muy importante, son las mujeres antifeministas. Y con las mujeres antifeministas no me refiero a las mujeres feministas que tienen otra concepción del feminismo que la que puedo tener yo, no. Para mí esas mujeres son feministas con otro concepto del feminismo, pero no son mujeres antifeministas. Con mujeres antifeministas me estoy refiriendo a mujeres del tipo Mrs. America. No sé si habéis visto esta serie. O del tipo las mujeres del cuento de la criada. No las criadas ni las marzas, sino las esposas, ¿no? Entonces, claro, esta figura me parece muy importante y no quería dejar de hablar de ella en este debate porque se ha estudiado mucho menos. Este verano, creo que fue este año, ha salido un libro que estoy pendiente de ver a ver si se va a traducir, qué va a pasar con él, porque creo que es, o sea, si se va a traducir al español me refiero porque está en inglés, pero que es muy interesante, que habla justo de las influencers de extrema derecha, mujeres y antifeministas. Y habla de cómo las influencers de extrema derecha tienen un rol fundamental en que se consoliden estas ideas de extrema derecha porque revisten discursos que pueden parecer muy violentos o extremistas de algo mucho más acogedor, mucho más amigable, de algo que tiene que ver con la cotidianeidad, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con lo doméstico, pero que también tiene mucho que ver con los sentimientos, ¿no? Y esto me lleva también a un tema que ya ha mencionado Nacho, pero que yo creo que también es una de las claves, ¿no? Y que creo que hay que enfatizar, que es el rol que tienen los afectos y las emociones en todo esto. Sí, perdona, que no he dicho cuál es el título del libro, pero lo quiero decir antes de cambiar de tema, que se llama Women of the Far Right o The Women of the Far Right, las mujeres de extrema derecha. Tiene un subtítulo que no me lo sé, pero es de Evian Leidig, es el nombre de la autora. Y respecto al tema de los afectos, claro, yo creo que una de las cosas importantes cuando estudiamos este tipo de fenómenos y cuando debatimos este tipo de fenómenos no es empatizar, pero sí que es tener en cuenta
qué procesos emocionales están teniendo lugar en este tipo de espacios y en la conformación de este tipo de comunidades, ¿no? Y efectivamente, pues si hablamos de las cámaras de eco, ¿por qué existen? Porque son gente con discursos X que busca validación en los mismos discursos, ¿no? Al final es una búsqueda de validación, y la búsqueda de validación viene muchas veces por ciertas carencias. O sea, eso me parece, bueno, Juan Carlos, tú sabes mucho de psicología, igual en esto sabes más tú que yo, ¿no? Pero cuando pues gente como Sara Ahmed escriben sobre los afectos y tal, yo creo que aplicar este tipo de teorías a la manosfera nos ayuda mucho a entender que no es que se trate ni de monstruos, ni de gente completamente loca, ni de gente mala. No es para nada eso. Son gente... Si me permites, yo creo que en su mayoría son gente que se ha quedado desubicada ante los cambios sociales y que eso les provoca un malestar importante, ¿no? Son Al no gente que se saber muy siente bien cuál es su sitio en el mundo y en incomprendida. la sociedad. Sí, Eso sí. es. Son gente que se siente incomprendida. Entonces también yo creo que lo fundamental es entender de dónde vienen esos malestares. Antes que nada, antes de categorizarlos, antes que todo, hay que intentar entender un poco de dónde vienen esos malestares, porque de esos malestares es de donde parte todo. Y si te fijas, cuando hemos hablado de la categorización de la manosfera, que he intentado contar de una manera un poco cronológica, de qué grupos han surgido primero y qué relación tienen unas subculturas con otras, lo que ves es que todo parte de un malestar, y el malestar tiene que ver con cómo se relacionan los hombres con las mujeres, ¿no? El libro este de Laura Bates, de los hombres que odian a las mujeres, que también recomiendo a quien esté interesado en explorar un poco más este tema de la manosfera, cada capítulo cambia de verbo, ¿no? De los hombres que odian a las mujeres va de los hombres que no sé qué a las mujeres. Y lo interesante de esto es que al final son todo como relaciones, como emociones hacia las mujeres, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Cómo se relacionan los hombres con las mujeres y de dónde vienen esas emociones que dictan cómo se relacionan, cómo las ven, cómo nos ven, ¿no? Y cómo reaccionan hacia, pues por ejemplo, hacia el empoderamiento de las mujeres o hacia movimientos que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Esa es un poco mi visión. Sí, Nacho, tenemos también, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de todos estos hombres que están impulsando desde medios de comunicación o redes sociales, gente muy conocida en muchos casos, y que se están adscribiendo a este movimiento, ¿no? Que están adoptando como propio ideario de la manosfera, o buena parte de este ideario. Coméntanos un poquito, si quieres, háblanos de algunos de estos casos que yo creo que son muy, muy interesantes. Sí, son interesantes porque en algunos casos directamente no, a ver, ¿cómo decirlo? No hay ningún enmascaramiento ni sutileza a la hora de plantearlo. De hecho, en algunos casos se pone hasta nombres y apellidos, ¿no? Tenemos uno de estos personajes que ha surgido, que de alguna manera, con esta batalla cultural, otro el argumentario de la extrema derecha que muchas veces se ha comprado, con esa batalla cultural han surgido algunos personajes, concretamente un tío macho hetero, aquí en España, que de alguna manera lo han querido vestir como una especie de intelectual, o se le quiere dar una imagen de pseudointelectual, inclusive a los sitios a los que se le ha invitado y Un tío, sitios a los que ha un tenido tío, acceso. un tío Un tío blanco blanco entero. hetero, un tío blanco Sí, hetero, sí, sí, exacto, un sí, tío sí, blanco sí. hetero. Y, por ejemplo, este personaje, ya te digo, como que se lo ha investido de una imagen, vamos a decir, sí, de intelectual.
se le ha dado esa imagen o esa pátina de Sí, intelectualidad. que se le invita a debatir con Clara Serra sobre temas de filosofía y tal. Exacto, y ya eso ya es una luz roja grande. Este tipo de personajes que de alguna manera empiecen a resultar disruptivos. Y desde los medios de comunicación está el caso de Pablo Moto. Doy fechas, ¿no? El 17 de mayo planteó un programa de cómo es ser un hombre beta. Y un poco la premisa del programa: hay un doble rasero en la sociedad, a los hombres se les exige que sean fuertes y Que eso, dominantes, pero si no lo perdona, son Nacho. rechazados. Sí, perdona, que eso de hombre beta, perdón, para quien no lo sepa, de quien nos escucha, ¿qué entiende, qué A se ver, entiende la manosfera por un hombre beta? lo que se entiende en la manosfera por un hombre beta es un hombre que está desprovisto de la masculinidad, que de alguna manera es un hombre sumiso, por así decirlo, o directamente sumiso hacia las mujeres, ¿no? Que tiene un rol secundario, o sea, entienden como que el alfa, el dominante, es el hombre en su naturaleza, y el beta es digamos, el sometido, y que acepta su rol de sometido. Sería una cosa así. O sea, ya te digo, y esto se planteó en El Hormiguero, salió un programa directamente orientado a eso. Otro caso, 14 de abril del 2022, y el programa se llamaba ¿Qué es un incel? Así sin anestesia, ¿qué es un incel? ¿Viste? Y de hecho hubo unas críticas tremendas, por decir, no puedes estar validando ese discurso. O sea, no, a ver, mantener relaciones no es un derecho. O sea, y ya digo, si lo pueden mirar por fechas en Twitter, y si se ven los tweets que se ven en esos días, es tremendo. 13 de mayo del 2023, programa ¿Qué es un Red Pill? Lo del tema de los Red Pill es también una referencia a Matrix, en este caso, ¿no? Que plantean que nos hemos tomado una píldora y nos estamos creyendo una realidad que no es, y lo que vienen a decir, poco menos, que esta realidad que vivimos ahora, donde la masculinidad está desapareciendo, es una realidad inventada, y que nos quieren tapar la absoluta realidad, que la absoluta realidad es que la masculinidad sigue ahí, y nos la quieren quitar. O sea, es una Claro, teoría de la es conspiración. la píldora azul y la píldora roja, ¿no? De Matrix. Sería la píldora azul es si quieres seguir viviendo en una fantasía, y la píldora roja es si quieres ver la realidad tal y como es. Y la realidad tal y como es coincide justamente que es lo que ellos piensan que es la realidad. Que también esto está muy relacionado con un biologicismo bastante ramplón, o sea, una mala interpretación de lo que supone la sociobiología, o digamos una rama de la sociobiología muy relacionada con la extrema derecha también, y que lo que hace es justificar realmente las estructuras de opresión tradicionales, ¿no? Bajo una supuesta justificación de que hay una base biológica ahí para que los hombres tengan su posición en la sociedad y las mujeres tengan la suya, ¿no? Ese tipo de cosas. Es muy curioso cómo tratan de justificar, ¿no? Mediante una especie de naturalismo, ¿no? Toda esta ideología suya. Sí. Sin duda, y ya tocando más temas de comunicación, tomemos en cuenta que lo que actualmente se conocen como streamers, ya sea, en los diferentes medios, como puede ser Espera YouTube, un momento, Nacho, sí. Antes de que pases de tema, respecto a lo que dices del Hormiguero y Pablo Motos, me parece súper interesante lo que comentas de Pablo Motos, porque Pablo Motos no es solamente una persona que encuerpa estas masculinidades a las que se ha llamado masculinidades tóxicas, y estos comportamientos de los que estamos hablando, tan propios de las masculinidades de la manosfera, sino que además está haciendo programas específicos sobre estos temas, que una diría, anda, ¿qué es un incel? Qué interesante. Es en plan, yo diría, claro, yo voy a hacer un podcast también sobre qué es un incel, porque yo creo que es interesante e importante, más que interesante, que la gente sepa lo que es este fenómeno. Pero entiendo que no es
una manera de informar, sino de hacer apologismo, ¿no? De todas estas, de estos movimientos. Sí. Entonces, claro, me parece bastante fuerte porque yo no he visto ninguno de estos programas porque no veo El Hormiguero, la verdad, me parece un horror. Pero por una parte, ¿no se supone que El Hormiguero es un programa que ven muchos niños y niñas? ¿Hasta qué punto, no sé, hasta qué punto tiene sentido que no, o sea, que haya tal rechazo hacia la educación sexual en los colegios, pero luego Pablo Motos ponga en la televisión, a horas que igual hay niños y niñas todavía viendo la televisión, ponga en la televisión un programa sobre qué son los incels, si está todo estructurado en torno a las relaciones heterosexuales, ¿no? Sexuales, ¿no? Entre personas heterosexuales. Es como un poco, bueno, una contradicción, ¿no? O estás en contra de esto o no lo estás, pero no hagas un programa sobre esto en el que encima dudo mucho que diera ningún tipo de perspectiva feminista. Corrígeme si me equivoco, no lo he visto. Ninguna. Bueno, De es que ninguna están a especie. favor de determinada educación. De hecho, es algo llamativo. Eso es. Que si haces un método de conteo de palabras o directamente vas viendo por métodos de conexiones a través de redes sociales, o sea, quiénes son los que difunden su contenido, que de alguna manera lo repiten, o que se quedan con 3, 4, 5 consignas que el tipo suelta en sus, hablemos claro, homilías, cuando está en su programa, y el tipo va soltando píldoras una tras otra y va validando el discurso de la manoesfera. Y yo tengo la teoría de que este tipo está vinculado de una forma u otra, igual a través de una cuenta anónima, el tipo participa activamente de estos debates en estos grupos, ya sea a través de Taringa, a través de Forocoches, a través de 4chan o cualquier otro de los medios que utiliza esta gente para ponerse en contacto unos con otros. O sea, es cuanto menos llamativo. Y no solamente eso, sino que cuando empezaron a aparecer estos streamers, estamos hablando de los streamers primigenios, vamos a decir, cuando todavía no existían plataformas lo suficientemente potentes como el caso de YouTube, o el caso de YouTube no te permitía difundir unos contenidos a ese nivel. Pongo el caso concretamente de un youtuber que se ha hecho muy conocido aquí en España y en América del Sur, el Bananero, que el tipo este de alguna manera se ha convertido como en una especie de abanderado del discurso de la manosfera. Este tipo inició su carrera haciendo vídeos de un humor muy, muy sexista, muy sacio, vamos a decir, y de hecho fue una de las personas como que de alguna manera todo ese discurso, vamos a decir, de la manosfera, como que lo empezó a empapar dentro de sus vídeos, y es un tipo el que ha vivido de primera mano la cultura de la cancelación y ha visto cómo ha habido cada vez una mayor contestación del discurso que él suelta, lo que le ha obligado a censurar una parte de sus vídeos o editar una parte de sus vídeos que están en YouTube. A través de su página web suelta el contenido tal cual, sin ningún tipo de censura o cambio, que se mueve mucho a través de la manosfera. También hay otros personajes, este surgido en Argentina, el Mono Mario, que de alguna manera, el Mono Mario es un artista del ligue. Y cuenta todas las peripecias, vamos a decir, de este artista del ligue y sus movidas, y evidentemente el papel de la mujer, todo ese contenido del Mono Mario es misógino. O sea, la mujer es un objeto, punto. O sea, no hay más. No hay más. Y cómo se han ido mitificando este contenido humorístico es algo cuanto menos llamativo. Y también es algo que de alguna manera la extrema derecha ha sabido capitalizar bien, que se están dando casos de streamers que se dedican a cualquier cosa, que pueden ser temas deportivos, temas de cine, temas de lo que sea, videojuegos inclusive, y cómo van colando ese contenido. Que por ese lado es un problema bastante grande para progresistas en general,
porque cuesta meter contenido que de alguna manera no esté concienciado, sino que esté orientado a despertar una conciencia, que no es lo mismo. Quiero decir, ¿cuál es el tema? Encontramos muchísimos podcasts, muchísimo contenido orientado a temas políticos o temas de concienciación. Ahora, que te suelten algún mensaje, como, digamos, una amiga, para que tú pides esa amiga y termines llegando al contenido concienciador, es algo que la extrema derecha está haciendo muy bien y la izquierda está haciendo muy mal. Falta Efectivamente. ese tipo de contenido que te lleve a ese otro. O sea, hablar de otros temas, encararlos de otra manera, el humor ayudaría, lógico, y de repente ves alguna página que otra, alguna cuenta que otra, que está tratando de hacer algo distinto. Tenés youtubers que de alguna manera están muy concienciados con ese tema. Está el caso de Eurogamer, está el caso de Ibai, que, a ver, sí que dan un discurso contrario a todo eso y que de alguna manera cada tanto, pum, pues van metiendo alguna píldora y que los va llevando hacia otro lado. Pero es ahí donde se está fallando y donde esa gente nos tiene el terreno comido. Sí, de hecho, en el libro este que os decía sobre las mujeres influencers de extrema derecha, habla de cómo hay ciertos límites en las plataformas, ¿no? O sea, eso es cierto que aunque la moderación yo creo que en muchos aspectos es insuficiente, hay límites y hay una serie de condiciones, ¿no?, que hay que cumplir si no quieres que pues, te limiten tus contenidos de una manera o de otra. Pero también, como respuesta a estos límites, los usuarios de estas plataformas están desarrollando cada vez nuevas estrategias de cómo conseguir engañar, digamos, a los algoritmos de la plataforma que detectan este tipo de discursos y este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ha habido casos, y esto lo hay de un lado y de otro, quiero decir, lo hay de gente que está intentando igual hablar ahora mismo de la guerra en Gaza y del genocidio de Israel, y lo hay por parte de gente pues antifeminista o de extrema derecha que está intentando colar discursos de odio, ¿no? Porque las plataformas, por desgracia, no parecen distinguir mucho entre discursos de odio y discursos a favor de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Pero básicamente, pues por un ejemplo que ponía en el libro que me pareció bastante llamativo, además yo lo he visto, es la gente que igual se pone a hacer un tutorial de maquillaje, una mujer que se pone a hacer un tutorial de maquillaje o a compartir una receta para una tarta de manzana, y entre medias te va diciendo cosas, ¿no? Pequeñas cositas de esto es lo que debería estar haciendo una mujer, o es que las mujeres que no se maquillan no sé qué, o cosas que no tienen nada que ver con esto, Sí, sí. pero que te lo van metiendo poco Sí, a poco. Yael Sí, justo a Farache, eso se refiere tienes unas cuantas que están soltando ese tipo de discurso. Yo qué sé, con el tema de las recetas es tal cual, que de repente, yo qué sé, Yael Eso Farache es. puede hacer la receta de, yo qué sé, de un turrón, por decirte algo, y te lo va colando. O sea, un Sí, discurso sí, fuertemente conservador de decir, yo como sí, sí, mujer y que blanca estoy súper feliz en este papel y no quiero salir de ahí. ujú, Eso es. Y sí, luego otra cosa interesante también que yo creo que caracteriza bastante a la manosfera, pero que efectivamente también puede aplicar a otro tipo de espacios y de grupos, ¿no? De espacios ideológicos digitales y de comunidades online, es pues este comportamiento de la migración, de migrar constantemente en busca de otras audiencias, en busca de monetización y en busca pues de un beneficio, ¿no? Y entonces, a mí, ahora que, o sea, tal y como lo ibas explicando, que yo creo que igual es un poco redundante lo que voy a decir, porque realmente lo has cubierto tú, ¿no? Pero bueno, a veces viene bien como volver a verbalizar las cosas, ¿no? La manera que yo tengo de entender todo esto que tú explicabas es básicamente que
claro, en esta migración que sucede entre plataformas, ya sea por las propias limitaciones de la plataforma, ya sea por las audiencias que vayan cambiando, ya sea por la razón que sea, van cambiando efectivamente, y esto lo decías, los contenidos. Es decir, pues como este ejemplo que tú ponías, ¿no? No es lo mismo lo que pone en su página web que lo que publica en YouTube, que lo que publica, etcétera, ¿no? Una característica muy interesante de la manosfera, ¿no? De los discursos de la manosfera, es que empiezan siendo discursos mucho más implícitos y acaban siendo más explícitos, ¿no? Pero también sucede lo contrario, y esto depende mucho de las plataformas y de las posibilidades de acción de las plataformas en las que se alojen estas comunidades y estos discursos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si hablamos de cómo han migrado los discursos, por ejemplo, de los incels a plataformas como TikTok, que son unas plataformas mucho más friendly, donde hay una audiencia en su mayoría joven, una audiencia también en la que tienen bastante éxito los discursos progresistas, aunque tienen muchos problemas también, y que tiene unas directrices que rechazan explícitamente la misoginia. ¿Qué pasa? Pues que igual los grupos, digamos, de la manosfera, o en este caso, hablo de los incels porque hay un paper específicamente sobre los incels en TikTok que se publicó recientemente y que me parece muy interesante, de Anda Julia Solea y Lisa Sugiura, es el paper por si lo queréis buscar. Pero básicamente en este paper de lo que habla es de cómo cambia esa misoginia de lo explícito, de lo más violento, a lo más implícito. Y esto no significa que desaparezca la violencia, significa que adquiere unas tonalidades diferentes y un disfraz diferente, que es lo mismo que hablaba con el rol tan importante que tienen las mujeres dentro del antifeminismo, ¿no? Las mujeres antifeministas, me refiero, que es cómo vamos a revestir unos discursos marcadamente violentos y marcadamente misóginos para conseguir atraer, apelar a una parte de la población a la que igual, si le tiramos con un discurso abiertamente violento de primeras, no lo va a aceptar. Pero si le tiramos un discurso de misoginia implícita, lo va a ir aceptando. Entonces, claro, bueno, es muy interesante cómo se van adaptando todos estos discursos y cómo se van adaptando también los propios usuarios y las propias subculturas de la manosfera a las distintas plataformas, y por eso hay que insistir mucho en la gobernanza de las plataformas, en la moderación de las plataformas, y hay que estar presente también en el sector tecnológico. Hay que tener una presencia e insistir mucho en cómo se perpetúan todas las opresiones y todas las vulnerabilidades y desigualdades a través de las plataformas, que lo estamos viendo mucho con lo que está pasando en Palestina ahora, ¿no? Y Meta, como está haciendo shadow banning a saco a todos los activistas pro-Palestina, etcétera. Sí, además uno de los problemas grandes que hay eso, y ya, a ver, traigo esto a mi terreno porque es algo que a ver, es un problema recurrente particularmente desde el último lustro. ¿Por qué digo esto? Tomen en cuenta que se calcula el 80% del contenido que hay en la red, el 80% del contenido que hay en la red se ha generado en estos últimos 10 años. Cada vez generamos más contenido en la red, cada vez más, ya sea a través de redes sociales, a través de plataformas de streaming, y todo esto se va disparando de una forma exponencial. A ver, para que se hagan una idea, por día se genera en el mundo 2 petabytes de información. O sea, es tal el volumen de información que se está generando y como los algoritmos que detectan todo este tipo de cosas. A nivel, estamos hablando de inteligencia artificial. Entiendo, Nacho, que para los que no manejamos los petabytes, que eso es muchísimo, ¿no? Sí, un petabyte serían, 1024 teras. Un petabyte. Sí. O sea, de repente tenés un disco duro que te parece gigante que tiene 1 terabyte. Bueno, pues 2 petas
es lo que se genera 2 petabytes, o sea, 2048 teras en un día. Eso es lo que genera la red, más o menos, se calcula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como es tanto el contenido y el volumen de contenido es tan bestia y los algoritmos todavía no están pensados, o mejor dicho, no han evolucionado tanto para que de repente un algoritmo que escuche un discurso antifeminista diga, te lo marco en rojo, vuelve a subirlo. Eso pasa a control humano. Y la velocidad de creación de contenido es muchísimo más alta que el control humano. O sea, estamos hablando de que alguien lo tiene que ver, lo tiene que denunciar, en función de la cantidad de denuncias que tiene una importancia, en base a la importancia que tiene, después pasa a un sensor humano que lo tiene que ver, y esos sensores humanos están limitados, tienen un tiempo disponible, hablan un idioma en particular, y quiero decir, hay un tiempo. A lo que voy, hay un tiempo por una cuestión de volumen de información, desde que un contenido se publica hasta que es, digamos, bloqueado. En realidad no hay una censura como tal, o sea, no hay nadie, censor que esté evitando que ese contenido se publique, sino que se publica y después en todo caso hay una retirada de contenidos, no hay una censura como tal. Que eso es también otro argumento que se defiende mucho desde la manosfera, mira, la censura de contenidos. No, no hay censura. Se cuelga el contenido y después en todo caso se retira. Para Y ellos el el tema problema es que les cancelan continuamente. Claro, Sí. claro, ese es otro de los temas. Es una Entonces, cosa ¿qué curiosa, pasa? Lo cancelan, cambian el nombre o se unen a otra plataforma, cambian de plataforma directamente porque hay muchísimas plataformas con todo este contenido, cambian el nombre de su cuenta y la reabren. Y en fin, y siguen generando contenido. Pero bueno, que a mí lo que me gustaría también detrás de todas estas quejas que hay sobre la cancelación, a mí lo que me gustaría destacar es, a mi modo de ver, que lo que hay es una resistencia al cambio de normas sociales, porque evidentemente si nos ponemos a hablar aquí de que nos parece estupendo como forma de trato a la gente, pues el descuartizamiento, pues evidentemente pues no, a la gran mayoría de la gente le parecerá mal eso, que defendamos tal postura o la esclavitud o yo qué sé, o ya, yo creo que también hay un consenso relativamente grande con la pena de muerte o la tortura. O sea, la tortura, bueno, pues era una cosa que estaba muy difundida en muchas épocas y sin embargo ahora pues no parece que sea una cosa muy normativa defender la tortura, ¿no? Pues, también es una confusión deliberada entre lo que es la censura y los temas de libertad de expresión, ¿no? Y la crítica. Es decir, si tú vas a decir ciertas cosas que igual ya no son cosas sobre las que haya un consenso en la sociedad, te expones a una crítica. Y te expones a una crítica, además, en una sociedad hiperconectada en la que ahora la crítica te puede venir en red e incluso puede dar lugar a cierto acoso, ¿no? Pero digamos que, hablan mucho de la generación de cristal, de no sé qué, pero vamos, el tema de los ofendiditos es una realidad, o sea, hay ciertas personas que tienen la piel muy fina, ¿no? Y esto es el caso de Pablo Motos, ¿no? Que he dicho antes, no voy a decir nombres, pero bueno, Pablo Motos es que cómo no mencionarle, porque lo tiene todo, ¿no? Digamos, es típica persona pues con esto que ha surgido ahora toda esta controversia que empezó Facu Díaz exponiendo el tema este de que, claro, de que si hacías chistes siendo humorista además sobre Pablo Motos, que te llamaban pues personas que trabajaban para él diciéndote que retiraras esos contenidos, etcétera, y había presiones por parte del equipo de Pablo Motos para que la gente no pudiese hablar mal de él, misma persona que luego se ofende todo si dices que los chistes que hace él, que son machistas objetivamente, están mal. Es como, pero vamos a ver, claro, no puede aplicar para unas cosas y para otras no. Entonces, yo creo que el problema de este tema, de este debate que está habiendo con la cultura de la cancelación es
que se cae muy fácilmente, o sea, es muy fácil de desmontar porque siempre solamente aplica para cuando les afecta a los que se sienten cancelados, ¿no? Pero para todo lo demás eso lo ignoran completamente. Entonces, pues es bastante inconsistente, ¿no? O sea, que hay una cultura de la cancelación o no hay una cultura de la cancelación. Y creo que la gente le falta... bueno, igual no les falta entender, sino que les falta ganas de entender pues que ciertos aspectos como el humor no es lo mismo un humor que perpetúa desigualdades que un humor que no lo hace, ¿no? Que el humor, cuando va de arriba abajo, es un humor mucho más ético que cuando va de abajo arriba. Perdón, al revés, cuando va de abajo arriba es mucho más ético que cuando va de arriba abajo. Entonces, bueno, yo creo que al final se puede hacer humor perfectamente inteligente sin caer en perpetuar problemas y que cuestione el poder en vez de que perpetúe las estructuras de poder, que al final es algo que, bueno, lo que muchas de nosotras no estamos interesadas, sino todo lo contrario, estamos interesadas en desmantelar estas estructuras de poder para que haya una igualdad real, ¿no? Coméntanos ya, si quieres, Anita, antes de cerrar el programa, este programa tan interesante que nos estáis brindando, Nacho y tú, coméntanos dos temas, me gustaría. Uno es el tema de la influencia de todos estos discursos sobre la juventud, porque ya sabes que yo soy bastante aficionado al análisis de las encuestas del CIS. Y entonces una de las cosas que detecta el CIS sistemáticamente es cómo este discurso, no lo analiza muy al detalle el CIS, pero sí que analiza temas que tienen mucho que ver con parte del discurso de la manosfera, y detecta cómo va penetrando cada vez más entre la parte más joven de la población, entre los hombres más jóvenes que forman parte de nuestra población. Y luego la otra, cuando se denuncia toda esta ideología que subyace en la manosfera, ¿por qué muchas veces las mujeres que lo denuncian especialmente pues se sienten cohibidas para hacerlo? Me refiero básicamente a temas de acoso en red y de sentirse en peligro en red debido a estas denuncias que se hacen. Pues sobre el primer tema que planteas, me oís bien, ¿no? Vale, es que no sé si... tengo aquí un artículo que me gustó bastante de Pablo Machuca, que lo publicó en el HuffPost pues en verano, que va sobre por qué Vox está ganando a los jóvenes a través de TikTok. Y yo creo que es especialmente interesante hablar de esto ahora, después de la victoria de Milei, que ha sido tan popular en TikTok. Y también analiza justamente uno de los barómetros del CIS, el de junio, ¿no? Y hablaba de que según el de mayo de 2023, pues decía que el 16% de los electores, según este barómetro, que en 2019 no tenían edad para votar, aseguró que votaría a Vox. Y el 10,4% de los jóvenes de entre 18 y 25 años dice que hará lo mismo en las generales, que ya han sido, ¿no? Que luego hemos visto que es verdad que Vox... pues no ha ganado, pero sí que es cierto que la mayoría de votantes de Vox han sido hombres y que muchos, o sea, y que entre los hombres jóvenes Vox sí que ha sido un partido que ha tenido mucha popularidad y lo refleja mucho efectivamente en la red social TikTok, porque en TikTok es donde se concentra gran parte de la llamada generación Z. Entonces, bueno, yo no sé si tengo la respuesta a por qué estos discursos están calando tanto entre las generaciones jóvenes, y además me da un poco de miedo caer en los típicos pánicos morales. Leía en un libro sobre generación Z una cosa que me pareció muy interesante, que es que todo avance tecnológico trae consigo pánicos morales, y es verdad.
Y yo no estoy muy a favor de que se generalice mucho sobre las generaciones jóvenes, porque creo que es algo en lo que puede ser un argumento fácil, en lo que podemos caer como, bueno, pues un argumento rápido. Ojo, Anita, que aún el CIS dice que son minoritarios, los hombres jóvenes que adoptan esta ideología. O sea, que no son ni muchísimo menos todos, al revés, son una minoría, lo que pasa es que son más de lo que eran Claro. hace unos años. Pero hay una tendencia de crecimiento, eso es lo preocupante. Sí, Eso es. Eso es. Pero hablo no del CIS, hablo de los titulares que luego surgen a través de este tipo de informes, como el informe de jóvenes en la manosfera de la FAD. Hablo de que de repente sale un barómetro del CIS que indica que hay un crecimiento de hombres jóvenes o que hay, bueno, que hay muchos más hombres jóvenes ahora que votarían a Vox, etcétera, y de repente todos los titulares son: los jóvenes se ultraderechizan, los jóvenes están a favor de la violencia contra las mujeres, el antifeminismo se instala entre los hombres jóvenes, y dices, ¡ay, Dios mío! Y una cosa muy interesante para mí sobre este tema es cuestionarse también cómo acabamos que sea una pescadilla que se muerde un poco la cola, ¿no? Al final, con la participación de los medios y con la participación de estas miradas adultocéntricas hacia las generaciones jóvenes, estamos creando una división en la que no hay entendimiento. Entonces, ¿yo qué creo que hay que hacer? Yo creo que hay que entrar a saco a estudiar TikTok y a estudiar los espacios habitados por la gente joven para entender bien esto. Y creo que todavía no hay estudios. Hay muy pocos estudios hechos sobre TikTok y relacionados con la misoginia. Yo os puedo garantizar, porque lo estoy estudiando yo y he hecho yo el barrido, ¿no? Hay poquísimo estudiado al respecto. Entonces, claro, yo no me atrevería a resaltar cuál es la razón. Se pueden hacer especulaciones, por supuesto, no sé vosotros qué pensáis, pero yo sí que creo que es un tema muy complejo y que lo que yo diría de partida es que hay que tratarlo desde todas sus dimensiones y desde toda su complejidad, y no cayendo nunca en la generalización, sino preguntándonos mucho cuáles son los principales malestares de los jóvenes, que para mí pasan por ejemplo, la crisis climática y este pesimismo, ¿no?, que tiene ahora la generación Z, y pasa, por supuesto, también por la edad digital, ¿no?, por el uso de las nuevas tecnologías y cómo la atención está distribuida de maneras completamente distintas y la sociedad está cambiando pues a una velocidad vertiginosa, ¿no? Sí, hay mucho que tiene que ver desde lo técnico. Hacer un estudio de, por ejemplo, si yo tengo que estar analizando memes, audio, por decir algo, dentro de TikTok, es a nivel de recursos muchísimo más complejo que, por ejemplo, investigar Twitter, por decirte algo. Ya hay, ya hay algoritmos que de hecho son algoritmos relativamente sencillos de atacar y son bastante baratos porque el tiempo de procesamiento que tienen es muy limitado, de Amazon Web Services, que por ejemplo tú podrías analizar ciertos tweets, ver quiénes son los que lo están repitiendo y quiénes son los que tienen una opinión negativa o positiva en función de quiénes lo repiten. Como estás analizando texto, es muchísimo más fácil y muchísimo más veloz a la hora de analizarlo. Meterse a analizar contenido audiovisual es mucho más complejo en cuanto a recursos. Eso es uno de los problemas que hay. Y quiero decir, todo esto tiene muchísima influencia. Te pongo un caso que me dio por analizarlo, ¿no? Concretamente es de un elemento que la manosfera de alguna manera tiene como mitificado, y es una película que es Demolition Man, que es una película con Sylvester Stallone, con Wesley Snipes, que es el que hace el enemigo, vamos a decir. También sale Sandra Bullock. Y lo curioso del asunto es que hay un vídeo que hizo un youtuber que se llama Mariano Rodríguez, es un youtuber argentino que tiene cada vez más influencia que en España, ¿no? El tipo se dedica a hacer críticas de películas, es un guionista,
se dedica, o sea, guionista profesional, vamos a decir, y se dedica a criticar películas de diversa índole, ¿no? Ha criticado mucho, sobre todo, películas de los años 80, películas de temas de, yo qué sé, de Canon Films, por decir algo, y se ha metido con otros asuntos y ha soltado una crítica, en este caso, de esta película, ¿no? De Demolition Man, y la planteó como, de alguna manera, una película premonitoria, o que de alguna manera nos estaba alertando de lo que iba a pasar el día de mañana. Ahora, si uno va viendo las fechas en las que soltó ese vídeo y cuando en YouTube se empezaron a difundir este vídeo y contenidos de este vídeo y quiénes eran quienes los difundían, resultaba algo llamativo porque, ya digo, una buena parte de esa crítica valida el discurso de la manosfera y la manosfera está empezando a distribuir este tipo de materiales para de alguna manera validar su discurso. Y esto está llegando también a través de redes sociales de una forma un poquito más sutil, pero está llegando. Y eso en lo que es plataformas de streaming va a más, mucho a más. Y es algo complicado el desmontar ese discurso porque requiere de alguna manera empaparse de eso, que es un poco lo que mencionaba Anita, con total acierto, y es cierto que hay que meterse ahí, empaparse, y a partir de ahí empezar a generar un contenido contestatario en todo caso. Que, a ver, es fácil decirlo, pero hay que trabajar en esa dirección. Ahora, lo complicado es elaborar ese discurso, pero desde fuera, o sea, sin meterte en la concienciación, pero desde otro ámbito, desde otra índole, meter ese mensaje, que eso es lo realmente complicado. Desde todos los ámbitos, de hecho. Exacto. Cuantos más se necesita una estrategia holística, que ese es el verdadero problema. Sí. Bueno, podríamos seguir desde luego horas con este tema tan interesante, pero lamentablemente no disponemos de horas. Yo creo que ha quedado un programa amplio, un programa en el que hemos tratado multitud de temas, yo creo que se han hablado de cosas muy interesantes. Muchas gracias, Anita, por tu participación en este programa. A ti. Gracias a los dos. Me ha encantado hablar con vosotros. Ha sido muy, muy constructivo, ha estado redondo, la verdad. Sí, esperemos que si nos escucha alguien de la manosfera le guste este programa. Ese es mi objetivo. Esperemos. Sí. Pues yo creo que hemos estado razonables, ¿no? No sé. Bueno, sí. Que nos lo digan. Eso. Sí, pues nada. Muchas gracias también, Nacho, como siempre. Un gusto estar aquí, como siempre. Sí, disculpad que es que tenemos aquí algún pequeño problema de conexión. Muchas gracias, Nacho, como siempre decía. Un gusto estar aquí. Y antes un libro, que es un libro se llama El cáliz y la espada, de Ryan Eisler, en el que habla desde un punto de vista histórico de muchos de los temas. En fin. Y bueno, ya sin más, nos vamos despidiendo por hoy. Como siempre, agradeciendo a Juan Martínez, que es nuestro responsable técnico, su trabajo, y con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.